México se encuentra a la cabeza en lo que explotación sexual infantil se refiere, pues de nuestro país sale el 60% del material pornográfico que circula en el mercado mundial. Las diferentes modalidades de la trata de infantes, como el turismo sexual, mendicidad, extracción y tráfico de sangre y células, son algunos de los problemas que enfrenta la infancia mexicana. Y a decir verdad, las dependencias gubernamentales y organizaciones no saben con seguridad las cifras puntuales, puesto que no existe la cultura de la denuncia. El maltrato infantil no lo constituye solo la violencia verbal, física y psicológica, sino también el hecho de no educar e informar con respecto a su sexualidad y a la problemática a la que se exponen si no ejercen medidas preventivas. Por ello, la semana pasada el Congreso del Estado aprobó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de instaurar la información como un derecho y generar programas de salud sexual para las niñas y niños. Y es que es eso, quedó establecido que la información en materia de educación sexual es un derecho que tienen los menores y que a ese derecho habríamos que arribar para vencer al miedo, porque ha habido unas reacciones en la última semana por parte sobre todo de asociaciones de padres de familia o de los mismos que han venido promoviendo que no se apruebe el matrimonio gay en Jalisco para que los homosexuales no puedan adoptar, pues porque dicen que en realidad se están vulnerando sus derechos como padres para que ellos eduquen a sus hijos como quieran y que no le hablen de esto a los niños. Por eso es que en esta ocasión tenemos la posibilidad de platicar con dos expertas que han trabajado con la infancia y con la sexualidad para que nos den desde el punto de vista de los expertos pues las respuestas de si es adecuado o no que un niño reciba información en materia de sexualidad y desde cuándo y qué tipo de información y también cuáles son las amenazas a la infancia. Les presento en primer término a la doctora Patricia Becerra. Bienvenida, doctora. Buenas, muchísimo gusto de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y también está con nosotros la doctora Antonia Chávez. Bienvenidas ambas. Gracias. Y lo primero que les preguntaría es, pues primero, ¿cómo vieron el hecho de que los diputados aprobaran esta ley? Y segundo, ¿qué les parece que a los niños hoy ya tengan el derecho de recibir información científica y confiable en torno a la sexualidad? Pues mira, el primer punto que me parece importante es que hace visibilizar que la sexualidad infantil existe, porque ha sido un tabú, aún con Freud y toda su revolución sobre la sexualidad, seguimos manejando criterios de que el niño es inocente en términos de que es asexuado. Entonces, esto hace ver que existe la salud sexual incluso desde antes del nacimiento, porque ya en el feto se expresan ciertas manifestaciones, como que hay erecciones en los fetos masculinos, como que hay tocamientos, y en este sentido, pues simplemente es un contacto con su cuerpo que es natural y que así lo debemos de considerar. Pero por otra parte, me parece muy importante que también va a permitir incidir sobre qué es sexualidad y por qué podemos entender que existe en el ser humano desde antes de su nacimiento, en su conformación de embrión feto hasta la muerte, y para quien crea que hay algo más, pues tal vez también después, en el sentido que la sexualidad es mucho más que genitalidad, es mucho más que la actividad propiamente corporal, genital, erótica, y esto representa que está hablando de la sexualidad en tanto que la conformación de la identidad sexual y de género de los seres humanos. Yo le planteo a la sexualidad como visión del mundo, visión femenina o masculina según seamos hombres o mujeres y según estemos desarrollando esos roles de género que nos correspondan. Que decía Jung, tenemos ánima y ánimus, es decir, nuestro aspecto, nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, uno para desarrollarlo, el otro para tal vez introyectarlo, pero tenemos el conocimiento de estos aspectos de lo femenino y masculino. Entonces, cuando entendemos que sexualidad es que todos los seres somos seres sexuados en interrelación, en todas las circunstancias de la vida, ahorita estamos teniendo un encuentro de seres sexuados. ¿Sí? No tenemos una relación sexual, pero tenemos una relación sexuada. Y esto ya permite bajarle muchísimo a los miedos, porque ya no se trata solamente de lo genital, de lo privado, de lo íntimo, que a mucha gente le preocupa y le da dificultad. Se trata de la cotidiana convivencia de seres sexuados en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la recreación, en la política. Esta visión de la sexualidad como el ser seres sexuados en todo el transcurso de nuestra vida le da una amplitud al concepto de sexualidad que nos hace entender que tenemos que hablar de ello cotidianamente.
Muy bien. Doctora, ¿usted cuál sería su primer punto de vista? Sí, yo considero que, bueno, tal y como lo expresa ya la doctora Patti, realmente la sexualidad se construye y de la misma manera es expresada a partir de esa construcción, ¿no? Y se construye en el día a día, en las diferentes etapas de la vida, y no nada más está relacionada con la propia genitalidad o incluso la misma heterosexualidad, sino que existe toda la diversidad de expresiones de la sexualidad del ser humano y que, bueno, si nosotros estamos hablando ya de un acompañamiento en términos de aprendizajes, de enseñanzas, desde la primera infancia, pues seguramente vamos a estarle apostando a construcciones de la sexualidad saludables, ¿no? Y responsables también, ¿no? Porque parte de lo que veíamos en la semana, a ver, no es que tuviera necesariamente que ver con el tema, pero ha surgido también como noticia esta semana, es el alto crecimiento del índice de embarazos adolescentes. Y que yo le preguntaba antes del corte a la doctora Patti, ¿esto se debe a falta de información o a que los chavos sí tienen información, saben cómo utilizar un condón, una pastilla anticonceptiva o lo que sea, pero no tienen acceso a ella? Sí, el término me hizo reflexionar cuando dijiste y también responsables. La salud sexual implica que haya vivencias de responsabilidad, porque cuando se vive con irresponsabilidad, te va a llevar a repercusiones psicoemocionales, como un embarazo no deseado, te va a llevar a situaciones de crisis, de angustia, de depresión, ¿verdad? Entonces, ya en ese sentido, es como un elemento que debe ir implícito. Para que haya realmente salud sexual, tiene que haber una sexualidad ejercida responsablemente. Y eso lo tiene que asumir cada individuo, cada persona. Y de todas formas también la colectividad tomando conciencia de ese planteamiento. Ahora, en cuanto a los chavos, mira, yo siempre lo tomo con un poquito de cuidado, a veces las cifras, porque tenemos mucho tiempo planteando que cada vez aumentan más los índices de embarazo adolescente. Pero yo pienso, hace 50 años, que se casara una chica de 14 años o hace 80 años, en el área rural, pues era común, hasta les daban permisos y los padres acompañaban, ¿verdad? A menos de los 18 años. De hecho, hay quienes tenemos abuelas que a los 14, 15 años ya tenían hijos. Sí, mi madre a los 17 se casó, por dar un ejemplo. Entonces, como que de pronto es una visión un poquito a veces amarillista, a veces más que nada, así como que decir que ahorita las costumbres se están relajando, etcétera. La cuestión sí es que no se abate el índice de embarazos adolescentes y embarazos no deseados, porque hay algunas adolescentes que quieren embarazarse, pero son las menos, ¿verdad? Que lo hacen realmente como planeado. Entonces, en este sentido, a mí me parece que son varios elementos que se conjugan. Por una parte, por lo menos a nivel de secundaria prepa sobre todo, los chavos dicen, es que lo único de lo que nos hablan es de los riesgos de las infecciones, de los riesgos del embarazo, como que los tienen saturados y son los temores de los adultos que hacen que ese sea el tema principal, ¿no? Y sin embargo, no hay suficiente acceso a que esos medios estén disponibles de manera fácil, aunque existen ahorita todos los servicios amigables para los adolescentes, que cada vez está aumentando la incidencia de jóvenes que van a atenderse de la Secretaría de Salud. Y yo creo que otro factor importante es no se han derribado los prejuicios y los tabúes que hagan que un joven no se sienta avergonzado porque está queriendo utilizar anticonceptivos y que los adultos lo vean como algo positivo en lugar de verlo como que está comportándose entonces ya mal, entre comillas. Entonces, otro punto que te mencionaba yo, para mí el criterio donde hay que trabajar incluso en investigación como conductas de riesgo es la poca comunicación en la familia, el abismo generacional con los padres. Los padres todavía están en la postura de avestruz, meten la cabeza en la tierra, no hablan de sexualidad. Los últimos en enterarse, al parecer, son los padres de que los jóvenes están teniendo actividad sexual. Yo, tanto en África como en Brasil y en Sudamérica, que estuve trabajando en esos lugares, como en México y Latinoamérica, percibo que esa es una de las dificultades principales, porque en Europa, donde me formé, maestría y doctorado, estaba mucho más acompañado y mucho más depenalizado, mucho más desatanizado el hecho que los jóvenes tuvieran actividad sexual prematrimonial, tuvieran sus encuentros en su noviazgo, porque muchos incluso van a estudiar por su cuenta, alquilan un cot, como le decían en Bélgica, un apartamentito entre varios cuates,
y entonces tienen mucha más independencia, ¿no? De hecho, por ejemplo, los holandeses, que son un poco de los de punta en estos aspectos, a sus hijos a los 18 años ya, vete a vivir por tu cuenta, ¿no? Porque así debe de ser. Entonces, en eso sí creo que estamos muy en retraso en que los padres asuman que tienen que reconocer que los hijos van a decidir eso más allá de su propia gusto, voluntad, prejuicios o ideas, sobre todo las ideas más conservadoras, y que acompañen con responsabilidad, con racionalidad, con amor, esas iniciaciones para que mejoraran la comunicación y la confianza entre padres e hijos y no lo contrario. Claro, porque luego lo que sucede es que los padres ven como si esta información fuera un instructivo que los chicos fueran a seguir y no como información que en realidad los protege de otras amenazas, como por ejemplo la trata eventualmente sexual para lo que son sometidos los niños y también para alguna especie de abuso. Claro, creo que en la medida en que la sexualidad para los niños se convierte en un derecho, el acceso a la información, el facilitarles el propio desarrollo psicosexual, pues va a ir dando esta pauta de familiaridad con su propio desarrollo sexual. Y no es porque si no existiera esto, era que no existía la sexualidad de los niños, ¿no? Sino que eran condiciones mucho más conservadoras, más distorsionadas de cómo el niño se va desarrollando y bueno, casi como en contra, ¿no? de su propio desarrollo. Por supuesto que uno de los más graves problemas ante el desconocimiento de los niños de sus propios derechos, de cómo expresar su sexualidad, quién puede estar cerca de él o no en términos de tocamientos sexuales y demás, seguramente va a ayudar a que los niños puedan protegerse en la medida que conozcan qué cosas son las que les favorecen y qué cosas no. Es más, que se capacite también a los niños a hablar un poco de sexualidad, así como se habla de los juegos de la escuela, de las tareas de la escuela, poder conversar el comportamiento sexual, las experiencias sexuales, las expresiones de su propia sexualidad, hará que por lo menos se disminuyan las condiciones de abuso sexual que en nuestra comunidad son muy altas, bastante altas, y que de ahí dan lugar a otro tipo de problemas mucho más serios que en otras etapas se trastocan con otros problemas que tienen que ver hasta con delitos, ¿no? Como es la trata de personas, el tráfico de niños para explotación sexual, y que de pronto sea un tema que nadie está dispuesto a hablar porque de sexo no se habla. Claro, y después de la pausa platicamos un poco más a profundidad sobre esos temas, porque hoy también es un asunto en el que tendríamos que estar poniendo el foco, no únicamente asustarnos de lo que eventualmente le podrían enseñar los chiquillos a la escuela, sino de qué está dejando de hacer el gobierno para que hoy los niños sean víctimas de esto que nos platicaba la doctora Antonia. Ya regresamos, no se vayan, estamos en Ángulos. La Ley por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que fue aprobada en el Congreso del Estado, entrará en vigor el 1 de enero de 2016. Entre los artículos más polémicos se encuentra el 107, donde se establece que los padres podrán ser sancionados con una multa de 500 días de salario mínimo cuando no otorguen a los infantes el derecho a la preferencia sexual o asistencia a los programas de sexualidad obligatorios. En Jalisco, la adolescencia también se encuentra vulnerable. La falta de información impartida correctamente se traduce en un importante rezago en materia de prevención del embarazo, ya que según el INEGI, en el 2012, en Guadalajara se registraron más de 30.700 embarazos, de los cuales 1 de cada 10 fueron de jóvenes menores de 19 años. La nueva ley tendrá como punto prioritario la prevención del embarazo en la adolescencia. Pero en la Ley de Salud del Estado poco se hace mención a la planificación familiar y educación sexual. Entonces, queda pendiente y urgente proporcionar atención médica digna en las adolescentes embarazadas y en niñas o niños con enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahí está el asunto, un poquito más detallado de lo que aprobaron específicamente en lo que se refiere a educación sexual. Y es que también, no sé si a ustedes les haya pasado, pero luego resulta que hay políticas que son políticas públicas que cada encargado de ejecutar esas políticas públicas las ejecuta o no las ejecuta a su libre albedrío. Les pongo un caso. Se supone que en teoría en la primaria uno empieza a ver estos temas y específicamente en lo genital, ¿no? Porque hasta está partido por ahí en la lámina lo que es un pene y lo que es una vagina en quinto de primaria. Pero si el maestro quiere, se lo brinca y no ve nada.
Entonces, no hay ahí como una especie de candado o obligación por parte de las autoridades de, si eso ya está aprobado por los programas educativos, que sí el maestro esté obligado a darlos. Claro, independientemente de que sí la lógica de formación en términos de Secretaría de Educación Pública tiene toda una lógica muy biologicista, aún así ni en esos términos logran los alumnos verlos. ¿Por qué? Porque los maestros por un lado asumen de que es de los últimos contenidos del año y entonces entre que ya no le alcanzó y entre que lo brincó y lo dejó después, porque por supuesto que no es fácil hablar de sexualidad. Pero O sea, sobre todo porque no hay una adecuada capacitación. Por supuesto. Y teniendo, por ejemplo, yo me he dado cuenta, teniendo ya gentes que tenemos más de 20 años aquí formando educadores sexuales, como el Colegio Mexicano de Sexología, luego siempre recurren a la línea vertical, traen alguna gente de México para una semanita de intensivo, de talleres, pero una formación, bueno, existe también, o ha existido, que lo organizaron algunos de mis alumnos, inclusive como Camaño, por ejemplo, un diplomado dentro de la UPN, pero de alguna manera falta realmente una capacitación para que los maestros se sientan cómodos tratando el tema de sexualidad, de reproducción, de genitales, de anatomía. El asunto, yo hice, cuando salió justamente esos elementos en el quinto de primaria, me solicitaron para varios talleres con los maestros y me decían, lo que viene en el libro no nos da ningún problema en realidad. El problema es que luego vienen montones de preguntas de los chavos que no sabemos cómo contestar, ¿verdad? Claro. De la vida cotidiana, de la vida real. Claro. Entonces, por otra parte, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado en el Qué colegio... buenísimo. Sí, maestra, eso es un pendejo. Ahora díganos cómo se usa. Sí, ¿no? Talleres para jovencitos, para niños de 12 a 14 años, y de pronto les hacíamos una lluvia de ideas que ellos nos dijeran los temas que les interesaban, y los padres después trabajamos esa lluvia de ideas con los padres y estaban azorados porque los niños preguntando, ¿y qué es la violación y el incesto y el abuso sexual? Porque ya escuchan, ya les llega, pero no les llega la información completa, nada más los temas ahí un poquito en el aire, ¿no? Entonces, y muchos otros temas que los padres no se imaginarían, por decir a lo mejor por allí sexo anal, ¿no? Temas que los chavitos preguntaban porque ya les llega de alguna manera algo de información a medias y están interesados en saber, cosas que muchas veces los padres ni imaginarán que los chavos estén ya en contacto con la temática. O que también los propios padres ni siquiera se plantean. También a veces. Entonces yo creo que realmente se necesita ahora sí agarrar el toro por los cuernos en cuanto a la capacitación. Y realmente ya tenemos grupos aquí diversificados como para que hubiera una capacitación completa. Por ejemplo, nosotros en el Colegio de Sexología, que es una asociación profesional que yo represento, los diplomados, empecé con ellos a los 7 meses, un fin de semana intensivo por mes, y ahorita los he ido alargando por la necesidad de complementar, son 11 meses, un fin de semana por mes en intensivo, con un corte de algunos elementos terapéuticos, porque es como en el psicoanálisis, uno no puede ser educador sexual si no ha pasado por la revisión de sus propios prejuicios, aprendizajes negativos, para tratar de irlo superando e ir abriendo su visión desde una perspectiva que realmente se desarrolle naturalmente, no se puede hacer nada presionado, ¿no? Pero ahí, Pati, perdón que le interrumpa, son esfuerzos aislados y casi de cada quien de los maestros, no es una política pública establecida. Esa es la cuestión. Que es a donde le tendríamos que entrar, ¿no? Claro, por eso menciono la necesidad de que se capacite verdaderamente, adecuadamente a los maestros y que puedan manejar, incluso también en la Universidad de Guadalajara, pues por lo que me han comentado diversas personas que dan la materia y otras que no la dan. Aún, por ejemplo, tengo un exalumno que ha hecho 2 diplomados con nosotros y no le dan la materia porque la tienen como los médicos la tienen así como su territorio. Y no todos los médicos tienen una preparación en sexualidad. Claro. Se necesita una preparación específica como cualquier especialidad para que realmente, no, el hecho de ser, aunque haya ahorita la materia de sexualidad en las carreras de medicina, psicología y otras, no es suficiente como para considerarse educadores sexuales, ¿no? Sí, no, por supuesto. Ahora, entonces ya vimos el asunto de políticas públicas en educación, no se está cumpliendo como se debiera y debe haber una mayor capacitación de los maestros. En lo que se refiere a si ya algún niño ha sido víctima, por ejemplo, de algún abuso, de un caso de pederastia, de un caso como hemos visto tristemente, asuntos como el de Thomas White y demás, ¿hay una adecuada atención por parte de las autoridades en Jalisco?
Yo creo que si empezamos por este espacio escolar, de si estamos preparadas o no para detectar este tipo de problemas en los niños, no lo estamos. O sea, no lo estamos. Patti lo señalaba muy bien cuando dice, es que tenemos que hablar de una capacitación de quienes van a estar cerca de los niños para ubicar este proceso de la educación y la sexualidad, y que tiene que ver más que con una capacitación ortodoxa, estos procesos formativos. O sea, nosotros estamos promoviendo espacios culturales favorables para el desarrollo de una sexualidad en términos benéficos para el propio niño. Entonces, cuando ya estamos hablando de ciertas trastornos que van a perjudicar el desarrollo del niño, pues vamos a hablar que ahí van a estar presentes. O sea, cuando nosotros nos acerquemos a educar al niño, hacerle valer esos derechos, el acceso a la información sobre la formación de su sexualidad, vamos a encontrar todos esos problemas que encontramos fuera, ¿no? Desde el abuso sexual, desde el hostigamiento, desde las violaciones, desde a lo mejor algunas situaciones donde han sido utilizados para pornografía, pero si nosotros no estamos preparados ni siquiera para darnos cuenta qué es lo que le está pasando al niño, ¿cómo vamos a tener la capacidad para darle un seguimiento en términos jurídicos a cada una de esas manifestaciones? En la mayoría de los casos, cuando se llegan a evidenciar este tipo de situaciones, que generalmente son en la familia o en los espacios cercanos a la familia y a veces en la escuela, terminamos cerrando el caso porque no nos queremos meter en mayores problemas. Y claro, porque los profesionales no tenemos la capacidad de identificarlos y fundamentarlos como hechos o situaciones lo suficientemente delicadas y que tienen que ver con determinados delitos. Entonces, a la par, como un desarrollo sexual saludable, tendremos que ir viendo también los factores de riesgo que viven los niños en el desarrollo de su propia sexualidad y cuáles serían, en términos de sus propios derechos, el acceso a las denuncias. Tú lo señalabas en la pequeña cápsula, donde dices, no se conocen porque no se denuncian, y no se denuncian porque regularmente quienes cometen este tipo de delitos son personas muy cercanas al ámbito familiar, y a veces prefieres establecer esa pseudo organización familiar que hacer básicamente justicia al cumplimiento de los derechos del niño, ¿no? Yo quisiera comentar en ese sentido, se han hecho algunos avances, se ha tipificado el delito de abuso sexual que no tenía esa connotación precisa hace unos 2 años, por ejemplo. Se han también aumentado las penas, pero para mi punto de vista, lo que se ha descuidado y que tendría que ser lo central como reparación del daño, sería trabajo de rehabilitación de esas personas, porque puede ser muy complicado si es, vamos a decir que es el proveedor de la familia, que la mujer no tiene otras alternativas de sustento, que no trabaja, y que de pronto la resolución es meterlo en la cárcel, que además tampoco es un área de rehabilitación para el hombre. Entonces, exacto, entonces creo que realmente el énfasis tendría que darse para que pudiera hacerse una transformación de todas estas situaciones que nuestra cultura machista favorece y facilita que los hombres ejerzan esa sexualidad no controlada, no manejada de manera racional y de manera ética, que se trabajara en la rehabilitación, que se hiciera terapia. Es bastante difícil. En la consulta, los casos que me llegan de abuso de algún familiar, del padre, del padrastro, generalmente los padres nunca reconocen, o los señores, que sea hermano, primo, tío, nunca reconocen el abuso, y entonces se requiere que fuera verdaderamente una exigencia que entraran en trabajo de terapia para que pudieran manejar eso y pudieran rehabilitarse. Claro. Es el asunto también un cambio de enfoque en la materia delictiva para que haya una, de verdad, rehabilitación o reinserción social, y no que sean universidades del crimen las cárceles hoy cuando van a parar a la cárcel, porque también tenemos ahí altos índices de impunidad en general que hablan del 80% de los delitos que no se castigan, y en estos casos pues ya veíamos también con lo que nos decían que ni siquiera hay luego a veces denuncia. Platicaremos después de la pausa, si les parece, acerca del tratamiento como política pública a los niños cuando son víctimas o cuando son, en algunos casos, detenidos por alguna autoridad. Y sí,
traigo este caso a colación por el video que conocimos este martes, en el que un par de menores de edad que presuntamente se habían robado un celular son torturados a cachetadas y a golpes hasta que se les va el aire por agentes del Ministerio Público hace apenas unos meses, aquí en la calle 14 de la Procuraduría, y les preguntaremos a las expertas si eso es lo adecuado que una autoridad debe estar haciendo. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de la aprobación de esta Ley de los Derechos de los Niños, pero también tomando eso como pretexto para revisar cómo estamos en la materia del ejercicio de los derechos de los niños y por otra parte también en políticas públicas en favor de los niños. Antes de la pausa dejábamos abierto el tema de cómo es muy fácil hoy para nuestra cultura y casi está normalizado abusar de los menores, no únicamente en términos sexuales, sino en términos físicos, y citaba yo el caso del video antes de la pausa, ¿no? Lo pusimos hace rato en el noticiero, de un par de niños que son menores de edad que van a caer a la calle 14. Primera pregunta, ¿por qué están donde mismo que están detenidos los adultos que son delincuentes? Pero bueno, ahí los están torturando, le están dando de cachetadas y de golpes en el estómago hasta que se les va el aire para que confiesen que se robaron un celular. Eso nos habla también de que las propias instituciones ven fácil abusar de los niños. Claro, estamos hablando de una violencia de Estado y de un abuso del poder y que, bueno, la infancia y los niños en sí mismos, los niños y las niñas, han sobrevivido con esa contraparte, ¿no? Creo que está muy bien hablar de que sí, la nueva ley determina cuáles van a ser las condiciones de aseguramiento de los derechos de los niños, pero nosotros sabemos que una cosa es hablar de los derechos y otra cosa son los hechos. Y en los hechos nosotros tenemos desafortunadamente una cultura androcéntrica, machista, que tiene un marcado desequilibrio del poder, donde desafortunadamente el ser niño y el ser mujer son condiciones suficientes para que ese niño sea violentado o esa niña sea violentada. Entonces, en términos de la sexualidad, creo que es uno de los ámbitos en los que todavía se alcanza a ser mucho más visible este tipo de violencia contra los niños y contra las niñas. Entonces, creo que esta parte de la educación de la sexualidad tendría que ser esa oportunidad de cómo construir esas nuevas feminidades y esas nuevas masculinidades para construir espacios de mayor equidad y de respeto y de acuerdos de cómo las personas van a expresarse a través de los otros, ¿no? Entonces, esa parte del cambio de la cultura es fundamental porque, fíjense, los comentarios cuando se postó este video en redes sociales eran de justificación y de apoyo a quienes estaban golpeando a los menores porque le estaban dando las cachetadas que sus papás no les dieron. Por supuesto. O sea, no tenemos ni siquiera una cultura de derechos humanos. No, claro, porque esa es la cultura en la que nosotros nos enseñaron, o sea, tenemos que golpear para disciplinar. Y bueno, ¿a quién vamos a disciplinar? A los niños. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos historias de maltrato validadas por un mundo de los adultos? Porque, pues así como la letra con sangre entra, también si queremos disciplinar, entonces tendrá que ser con los golpes. Y hay quienes incluso de adultos dicen, es que yo les agradezco que mis padres me hayan pegado, porque ahora sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. O sea, como si no hubiesen formas mucho más civilizadas y respetuosas de promover el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Entonces creo que esta parte cultural de por sí para cualquier ámbito del desarrollo del niño está muy presente en términos violatorios de sus derechos, mucho más en el ámbito de la sexualidad. O sea, es muy romántico hablar de que la escuela los va a formar, que los maestros realmente van a ser capaces de desarrollar procesos formativos vivenciales de su sexualidad, pero ¿qué van a hacer con toda esa carga androcéntrica, machista, distorsionada de utilizar la sexualidad como mecanismo de poder, de sumisión del otro? O sea, si están dentro de esa misma lógica, ¿cómo ejerce cada maestro, cada maestra, cada padre o cada madre su propia sexualidad en términos de sumisión con el otro, ¿no? Entonces creo que el problema se va convirtiendo en una situación mucho más compleja, pero también en una oportunidad. Ese espacio educativo tendría que ser la posibilidad de formar adultos con procesos de desarrollo psicosexual
mucho más civilizados, ¿no? Claro, y que el niño tenga perfectamente claro que no se vale el abuso en la casa, ni tampoco fuera de ella, ni aunque se trate de una autoridad. Claro, porque es muy reciente la atención que se le está dando al problema de la violencia intrafamiliar. Antes era como que así son las cosas, ¿no? Incluso si no me pega, no me ama, o no me quiere, decía, no me pega, no me quiere. Entonces, es reciente y todavía es pues incipiente, digamos, la atención que se da. Ya el concepto de violencia intrafamiliar, ya está puesta la atención sobre él. Por ejemplo, todavía el reglazo de la maestra o del maestro, pues era como parte de, también ya se está incidiendo, y evidentemente también han sido más otros países que han puesto en mayor evidencia y mayor atención con procesos de denuncia de niños en relación a sus padres o de niños en relación a sus maestros, que esto ha tenido un foco de alerta, ¿no? Y que ha facilitado que se vaya evidenciando que tenemos como el hábito de pensar que así es la educación. Y claro que se necesita bastante trabajo colectivo para ir cambiando esa visión. Claro, y el ver la violencia como la estrategia más inmediata de sometimiento del otro. Entonces estamos hablando finalmente de que esta es una estructura de poder del que lo tiene y lo ejerce para someter al otro. Y desafortunadamente en ese video está muy claro que hay una autoridad que se maneja con esta lógica de abuso del poder, y bueno, si es niño, si es adolescente, es mucho más fácil someterlo de esta manera, pero no es porque consideremos eso válido, por supuesto, ¿no? Sí, estamos trastocando sus propios derechos. Claro, ni aunque fuera el Chapo Guzmán se aceptaría que recibiera un trato así, simple y sencillamente porque pues la ley está, o los representantes de la ley están para hacer cumplir la ley, y que hay una cosa que se llama debido proceso, y cualquier declaración, así dice la ley, extraída con tortura, es inválida. Por lo tanto, todo ese proceso se echaría por tierra, aunque fuera el Chapo Guzmán. Pero hay una cosa que no quisiera dejar de abordar con usted, doctora Antonia, que es lo que tiene que ver con la trata, que también es una cosa que no se está teniendo de manera adecuada en Jalisco, y que hoy se sabe que hay una red incluso que tiene que ver con una red interestatal de trata de niños particularmente. Claro, yo creo que, bueno, sigue siendo un tema que nadie le ha querido entrar, y que en la medida que no exista la suficiente capacidad y voluntad política para darnos cuenta que la gente está desapareciendo, que los jóvenes están desapareciendo, que los niños están desapareciendo, y que seguramente tienen que ver con un mercado donde las personas se venden, donde las personas se someten, y que ni siquiera sabemos en dónde están las personas que se desaparecen, y que la gente, algunas denuncian y de todas maneras no pasa nada, algunas se ven presionadas a no denunciar porque igual siguen siendo amenazadas, pero que es un tema que nadie le ha dado la suficiente importancia, y que incluso cuando uno intenta encontrar información, datos sobre dónde suceden, de qué edades y demás, la información es sumamente limitada. Ni siquiera se tiene información de estas personas desaparecidas, si han sido localizadas y en qué condiciones han sido localizadas. Y es un problema no solamente de Jalisco, es un problema a nivel nacional. México tiene un problema bastante serio en una agenda internacional donde no ha dado respuesta sobre un serio problema de violencia interna, igual relacionada con seguramente cuestiones delictivas, redes delictivas, en el cual no le hemos dado la suficiente atención, y que seguramente tiene que ver con las diferentes formas de trata y tráfico de personas, y trata y tráfico de niños y niñas. Y eso nos lleva a lo que normalizamos y el sometimiento del otro. Y también, para terminar, pues nos está terminando el tiempo, quisiera que viéramos este libro que nos trae Patti Becerra, que es un libro que están en la Universidad de Guadalajara llevando como un libro de texto, pero que incluye, lo coordinó Patti Becerra, que incluye una nueva visión para ver la sexualidad, particularmente en la parte del adolescente, que es otra cosa que también nos da mucho miedo. Placer, sí, que se siente bien rico y que todos lo podemos hacer. Sí, y que es algo
digno, bello, elevado, el cuerpo, el placer como un bien es uno de los temas centrales, el erotismo como el placer de los sentidos, el arte del erotismo como el arte viviente del encuentro de dos personas, la ética sexual, la ética de la actividad sexual en sí, la reflexión sobre todos los beneficios que puede tener la actividad sexual, el placer y en la salud en general y en la salud sexual, un análisis histórico del miedo al placer en Occidente que nos explica y que podamos entender de dónde nos viene esta visión tan sexofóbica que no tiene que ver con el mensaje de Jesús, y toda una serie de propuestas en donde dignificamos el cuerpo, la genitalidad, el erotismo, la sexualidad como decía yo, como interacción de seres sexuados, porque toda esta visión es la que nos puede llevar a que realmente nos enriquezcamos y sea un crecimiento y una maduración. Y por increíble que parezca, justo ese tipo de información, que los niños y los adolescentes tengan acceso a ella, nos va a llevar a desbancar el tipo que platicaba la doctora Antonia, de el sujeto que ejerce el poder a través de lo sexual y tal, y a lo mejor cambiar el chip de ese mismo sujeto, que podría ser un abusador en potencia, por el chip de el que tiene un encuentro con el otro en igualdad de condiciones para provocar al otro placer y a sí mismo. Claro. No claro. De abuso, ¿no? Claro, y que no solamente tiene que ver con el que ejerce el poder y que lo podemos relacionar con algún tipo de comportamiento social disfuncional, ¿no? Sino incluso en las mismas parejas normales y naturales, el matrimonio casto y perfecto, donde ahí se ejerce un abuso del poder, donde el sexo y el amor tienen que ver con un ejercicio del poder para el sometimiento del otro. Y que tiene que ver con la práctica, otra vez, no cruzada con el placer. Claro. ¿Cuántos casos tenemos de mujeres que, casadas años y años y años, no conocen un orgasmo porque el hombre se les trepa, tiene su propio placer y se va? Por eso el tema de la ética de la actividad sexual, más allá de convencionalismos. No una actividad sexual de pareja es ética por el solo hecho que están casados, ni es antiética o inmoral por el hecho de que no lo estén o aún no lo hayan definido. Entonces, este punto me parece que puede ser muy interesante. En realidad soy la autora única del texto, pero propongo pues una serie de visiones que espero que sean positivas para que desarrollen otras alternativas. ¿Y es el texto en las prepas de la Universidad de Guadalajara? Sí, ¿en todas o en...? Pues no, va variando, hay diferentes alternativas, pero es la propuesta de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Y es para los bachilleres del primer semestre de la preparatoria. Muy bien. Pues muchas gracias, de verdad un enorme agradecimiento a ambas. Y pues para decirlo con todas sus letras, un placer tenerlas a las dos por acá. Muchas gracias. Quédense ahora en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima, pásenla muy bien.